Después de varias semanas en las que se llegó a decir que las negociaciones estaban completamente rotas, ahora ya podemos decir sin miedo a equivocarnos que Brian Zaragoza es jugador del Celta y todo lo que eso supone. Este es un penalti clarísimo. Lo está haciendo bien a Championship. Así que bueno, son recuerdos que me llevo ya para cuando me muera. Más de uno aquí en Valeido se va a ir a casa con la sensación de que ya está aquí el siguiente y de que Hugo Álvarez es la nueva perla de este país. No me pongo de pie porque me salgo del plano, pero amigos, estamos ante el fichaje del verano sin ningún tipo de dudas. Creo que lo que está trabajando el Celta en este mercado de verano es para aplaudir, pese a que de momento haya muchos detractores viendo cómo están gestionándose las salidas y las llegadas. A mí me parece algo inverosímil y mucho más con una guinda como la de Brian Zaragoza. Después hablaremos un poco más en amplitud de lo que está siendo este verano en clave Celta, pero un futbolista del Bayern que tiene todo por hacer a sus 23 años y que yo creo que llega con un perfil contractual más o menos asequible e incluso beneficioso para el Celta. Ya digo que creo que estamos ante el fichaje del verano y sin duda uno de los fichajes de este mercado estival en la Liga Española. No fue una cosa sencilla, parece que esa opción de compra medio obligada, medio opcional, que finalmente ha acabado firmando el Celta, parecía que podía alejar al club gallego y también al Bayern de Múnich, pero la realidad es que Brian Zaragoza ya está aquí y los números, según adelantó Víctor López en la radio galega, yo creo que son beneficiosos para el Celta. La tengo que mojar, tengo mucha fe en este chico, creo que todos la tenemos y realmente, hombre, parece algo asequible y algo que incluso le puede generar un beneficio económico al Celta de aquí en futuro. La situación es prácticamente calcada cuando el Bayern fichó a Brian Zaragoza del Granada. En primer lugar pagas una cierta cantidad de dinero por una cesión. En caso de Brian, cuando se fue de Granada al Bayern era algo mayor. El Celta va a pagar 1 millón de euros, un poquito más, 1.250.000, alrededor de esa cifra por la cesión, ya digo, de este año, de la 25-26. Y ojo porque tiene una opción de compra que pasa a ser obligatoria de 12 millones de euros en caso de que el futbolista juegue más del 70% de partidos y que el Celta quede, ojo, entre el primer puesto y el 11º. En principio parece más o menos asequible, pero también yo creo que el Celta se salva de, oye, que esto sea un descalabro, que el chico acabe siendo suplente igual de Willo Swedberg desde la jornada 10 y que además el Celta quede eliminado pronto de competiciones europeas, Dios no lo quiera, y estemos peleando por el descenso al final de año. Ya digo que yo creo que esto no compromete demasiado lo que viene siendo la economía del club. Brian Zaragoza viene a cobrar más o menos el salario que podía estar percibiendo Jonathan Bamba, esos 2 millones de euros, y creo que en este caso, lógicamente, sí que está mucho más justificado. Tenemos entonces que si todo va bien, el Celta se puede quedar con Brian Zaragoza por unos 13 millones de euros, contando todas las variables y todas las sumas, con 24-25 años de cara a la 26-27. Yo creo que es un negocio que al Celta ya no solo le va a hacer escalar en clave proyecto, sino que en cuanto a lo económico puede ser una buena oportunidad, como estamos viendo otras tantas, como puede ser, por supuesto, el caso de Ilais Moriba. Pero vámonos al fútbol, vámonos a hablar de Brian Zaragoza. Creo que lo más lógico es pensar que este chico llega para dar un rendimiento inmediato. Es cierto que no acabó la temporada con Club Atlético Osasuna de la mejor manera, pero en primer lugar en Granada y por supuesto en esta última andadura en Pamplona, bueno, pues tenemos un chico que pese a la poca adaptación que tuvo a Múnich, sí podemos decir que está más que adaptado a la liga y que desde la jornada 1 ya va a empezar a dar rendimiento. Vámonos a ir a esa etapa de Pamplona, vámonos a ir a esa última andadura en Club Atlético Osasuna y vamos a hablar con un buen amigo, con Íñigo Purroy, que nos cuente un poquito cómo se vivió desde allí esta llegada de Brian Zaragoza en un año que entre lesiones, buenos y malos números, pues no sé cómo ha acabado dejando recuerdo, vamos a decir, en el Sadar. Bueno, si hay que resumir la temporada de Brian en Osasuna sería claramente de más a menos. Su estreno fue espectacular contra el Leganés, casi da la victoria, saliendo desde el banquillo. Luego continuó pocos partidos después frente al Barcelona, una exhibición. Entonces es una en particular de Brian con esa pisadita del Stegen que ya es historia, yo creo que del Sadar y de Osasuna, sin duda por la calidad y por el rival y por el partido, pues el 4-2 en el que Brian destacó y que fue para mí el mejor partido de la temporada de Osasuna. Brian siguió a un gran nivel, se partió en Anoeta con 2 asistencias, 0-2,
pero esa lesión a finales de noviembre, principios de diciembre, le lastró toda la temporada y también coincidió con el declive un poco de Osasuna en el Ecuador de la temporada, en que estuvo muchos partidos sin ganar. De hecho, 2 meses después volvió Brian, ganó Osasuna, precisamente otra vez a la Real Sociedad, pero de ahí hasta finales de abril no volvió a ganar un partido Osasuna. Brian no ha vuelto a ser el mismo, por lo menos en Osasuna. Ese jugador que transmitía mucha confianza, no por dejar de intentarlo, porque creo que es una virtud que tiene, que no lo deja intentar. En ocasiones puede escoger mejores opciones, pero sin duda él es su juego, atreverse con mucho descaro, sin miedo, y creo que eso, si lo pierde, pues va a dejar de ser Brian. Y creo que, como digo, es una de sus grandes virtudes, que cuando las ha potenciado, pues ha salido un jugadorazo de selección española, porque mientras estaba en Osasuna ha estado yendo a la selección mientras las lesiones se lo han permitido, que ese es otro, para mi punto débil también, que le ha tenido esta temporada, que esa lesión en el pie que le lastró y que por lo menos creo que ha intentado, pero no ha podido ser el mismo de principio de temporada. Y él mismo creo que ha dado muestras de esa, digamos, frustración, porque se vio que era un gran líder, un jugadorazo para Osasuna, porque claro, viene un jugador del Bayern a Osasuna, no es habitual que venga jugador, y claro, él se sentía de los líderes y ahí sí lo exhibía en los primeros partidos. Luego es verdad que le ha costado volver a esa confianza, y creo que por lo menos el Celta creo que es un lugar muy adecuado para seguir creciendo. Competición europea que creo que le va a estimular muchísimo. Lo que él quería era llevar a Osasuna a estas posiciones europeas. Creo que demostraba también esa ambición en sus declaraciones, y como digo, para mí en Vigo puede encontrar un ecosistema muy, muy favorable, un equipo valiente que juega la pelota, que va hacia adelante, y que a Brian es verdad que creo que en labores defensivas también le va a exigir, pero creo que su paso por Osasuna en ese aspecto le habrá hecho mucho bien, en ese sentido de jugador sacrificado, porque al final en Osasuna no hay estrellitas y todos tienen que trabajar, y lo mismo le va a tocar en el Celta, ¿no? Son equipos humildes en los que va a tocar todos a uno, todos remar en la misma dirección, y por lo que digo, creo que además jugando competición europea es un estimulante para Brian. Creo que es el paso que quiere dar sin duda para volver a estar ahí en la élite, y el Celta encima jugando en la Liga Española, no te va a dar esos problemas de adaptación como esos problemas que dijo que tuvo en Múnich. Y por lo que comentó, creo que si acaba llegando Brian, que llegará, será un gran fichaje para el Eurocelta. Pues sin lugar a dudas podemos decir, gracias Íñigo, que bueno, la andadura de Brian Zaragoza nos habla de uno de sus déficits, que yo creo que es sin duda esos picos de rendimiento que igual pueden llegar a afectarlo en clave celta. Quiero pensar que no va a ser el caso en Vigo. Creo que a sus 23 años llega un jugador mucho más maduro del que explotó en Granada. Creo también que hay muchas variables que hay por ahí que pueden hacer que Brian esté extra motivado todavía más, y el Celta para mí sin duda me parece el destino perfecto para que este futbolista cumpla sus objetivos personales, ya no solo pensando en lo que es lo colectivo para el Celta. Y es que el chico en estos últimos días que se ha estado decidiendo entre el Porto y el Celta, yo creo que más allá del idioma, que no sé hasta qué punto puede ser una barrera el portugués para un jugador nacido en Málaga, pero el hecho de, ojo, poder liderar un equipo, un proyecto interesante como es el Celta, que sigue creciendo, que tiene una base sólida y que va a jugar competición europea, creo que es lo que le puede llevar a este futbolista a jugar en Balaidos. Ya digo, coger galones, pedir la pelota, encarar, sin duda yo creo que es un camino que le puede llevar a otro de los objetivos que pueden tener este tipo de jugadores que están ahí en el limbo entre la convocatoria nacional y no. Y es que, hombre, todos tenemos en mente que a final de este año España va a jugar un mundial para el cual es uno de los grandes favoritos, y Brian Zaragoza, que ya ha sido convocado por la selección española y se ha perdido algunas convocatorias pues precisamente por lesión o por ese bajón de rendimiento, oye, quizás recuperando el nivel, quizás en escenarios grandes como va a competir con el Celta esta temporada, pues se pueda ganar una convocatoria para ser un jugador importante, un jugador 12, un jugador que comparta banda bien con Baena, bien con Nico Williams, o incluso por el otro perfil, que es algo de lo que hablaremos ahora en clave a cómo puede jugar Brian Zaragoza en el Celta. Pero sin duda yo creo que ese Mundial de 2026 es algo que Brian puede tener en la cabeza, y creo que el Celta puede ser un camino que, bueno, pues si no le lleve, por lo menos le acerca a ello. En lo futbolístico, lógicamente, lo que tenemos que destacar es que es uno de los mejores regateadores de la liga. Creo que ese 1 contra 1 que tenía Alfon, y que quizás quedaba un poco más huérfano ahora con salida de futbolistas como la del propio Alfon, como incluso la de Fer López, que todavía estaba por explotar.
Bueno, William Schweber no es ese tipo de perfil, Yago Aspas ya sabemos en qué punto de su carrera está, yo creo que Ferran Jutgla tampoco llega para ser ese encarador nato, sino más un finalizador, y en este aspecto Brian Zaragoza, bueno, pues no hay otro adjetivo que lo defina que uno de los mejores regateadores de la liga. A partir de ahí, me gustaría ver cómo se amolda este 3-4-3 de Claudio Giraldez. Es cierto que estamos viendo alguna variación en la pretemporada, pero yo creo que el sistema de Claudio habitual va a seguir permaneciendo. Y si bien es cierto que ha jugado en algún 4-3-3, en algún 4-2-3-1, en Osasuna, también en el Granada y demás, bueno, yo creo que es un jugador que está más acostumbrado a algún club que pueda jugar con un perfil un poquito más bajo, que tenga muchos más metros para correr y a partir de ahí sí que explotar ese 1 contra 1. Ahora bien, veremos si en vez de tan pegado a banda y un poquito más tirado hacia el centro y sobre todo un poco más cerca del área rival, se acaba adaptando a este futbolista. Vimos además especialmente en Granada que tiene una facilidad para meter goles como podía ser el propio Nolito, ¿no? Yo sinceramente no me quiero calentar, ya sabéis que soy bastante dado a calentarme en este tipo de incorporaciones, pero me parece un fichaje a lo Nolito por perfil, por dimensión y por lo que creo que le puede llegar a dar el Celta. Hablo del primer Nolito que nos llevó a Europa, en este caso ya viene con la plaza europea ganada previamente, pero yo es que tengo mucha fe en Brian Zaragoza. No solo por los goles, sino también por la capacidad asociativa. Y en este sentido creo que tanto Yago Aspas como especialmente Ferran Jutgla y un Borja Iglesias, que creo que todos en Vigo esperamos que acabe llegando, pues oye, es cierto que igual Borja es un delantero de los que se busca un poco más las habas, que se genera incluso en sus propias jugadas, que juega de espaldas, que bueno, es otro tipo de delantero, pero sin duda lo que hemos visto, por hacer un pequeño símil, con esas 6 asistencias que ha dado Brian Zaragoza en Osasuna y esa relación especial con Ante Budimir, pues si se pudiera replicar algo parecido en el Celta, tendríamos mucho camino andado. Ya no solo es que Brian Zaragoza sea ese jugador que sube, lógicamente, el techo del equipo. Creo que el Celta está con Brian mucho más arriba de subir un escalón que de permanecerlo, sinceramente. La delantera que puede firmar este equipo después de salidas importantes, ya digo, como puede ser sobre todo la de Fer López con lo que prometía, con haber perdido un delantero como Tasos Dubicas y demás, pues bueno, hace que quizás nos podamos replantear cuál es el objetivo del club celeste en esta temporada. Hay algo obvio que yo creo que no estamos teniendo en cuenta con muchas incorporaciones y es que el Celta va a jugar, Dios quiera, una larga lista de partidos exigentes, más que el año pasado. A jugar la Europa League, nada que avances en grupos, te sumas con una carga de minutos que quizás no tenías el año pasado, ni nada que se le parezca. Incluso avanzando en rondas de Copa, bueno, la exigencia que te exige, valga la redundancia, la UEFA Europa League semana a semana, creo que también exige que la propia plantilla del Celta sea más larga y más versátil. Claudio Giraldez, lógicamente, tiene un máster en esto, sabe cómo aprovechar a jugadores por carriles, a jugadores a distintas alturas, reconvertir un central lateral, un carrilero derecho, meterlo por el izquierdo o incluso en el centro del campo. Y en este aspecto creo que también va a ser positivo lo que hemos visto de Brian Zaragoza, especialmente en el Granada por la banda derecha. No está Fer López, veremos qué incorporaciones acaban de llegar, si es que llega alguna más para el ataque. Pero hombre, teniendo a Mingueza, teniendo a Yago y en este caso a Brian Zaragoza por esa banda derecha, creo que con un Panda y Ferran Jutgla por el lado contrario, o si Williams sigue sumando galones, más por supuesto el tema de Pablo Durán en la punta, pues se nos queda una delantera más que hábil, más que apañada, goleadora y sobre todo versátil para jugar una temporada, ya digo que esperemos que sea muy larga. No sé vosotros cómo veis esta incorporación. Yo he leído de todo, lógicamente para mí va a ser el fichaje del verano, ya lo repito hasta la saciedad, pero bien es cierto que había un poco de prisa porque el Celta se mueva, porque se está acabando julio y apenas estamos realizando incorporaciones, pero a día de hoy vamos a fijarnos en Marco Garcés, ampliamente criticado por un sector del celtismo un poquito más ansias, vamos a decirlo. La realidad es que ha traído a Ferran Jutgla, ha traído a Brian Zaragoza, está cerca de traer al Panda y ha fichado a Ilaix Moriba. Es cierto que se ha ido Fer López, eso es un tema aparte del cual además tenemos un vídeo exclusivamente hablando de ello, pero ha ingresado una gran cantidad de dinero, ha traído futbolistas que suben, por supuesto, el techo del equipo y hay algunas fichas que no hay que olvidarse que ha vuelto a colocar. Véase el caso de Manu Sánchez con el Levante, el caso de Carlos Pérez con el Aris, el caso, por supuesto, de Unai Núñez con el Hellas Verona.
Y al final, oye, yo creo que la gestión que estamos haciendo es prácticamente inmejorable. Me tengo que mojar ya. Es cierto que puede faltar alguna incorporación. Yo creo que el centro del campo va a echar de menos algún tipo de perfil o alguna pieza, ya no solo por eso, por el propio perfil y por la calidad, sino también por la cantidad, después de lo que estamos hablando con la Europa League y demás. Pero con esto, amigos, bueno, pues se va dibujando una plantilla que yo no sé qué techo ponerle, de verdad. Sería muy importante para un proyecto como el Celta alcanzar competición europea 2 temporadas seguidas, pero vamos a ir con calma, vamos a dar la cara en todas las competiciones. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo mínimo de este equipo. Oye, se está apostando, se está poniendo dinero encima de la mesa. Vamos a competir de tú a tú, no somos menos que una Real Sociedad, no somos menos que un Betis, y al final, bueno, pues vas escalando rondas, la afición se va enganchando. Creo que es un año para ilusionarse, creo que es un año para de verdad seguir construyendo. Es cierto que hay que tener la mira en la misma base, valga la redundancia, que es la base. En cuanto a la cantera, seguir trayendo futbolistas, que Manu Fernández tenga tiempo para algún partido de fase de grupos de Europa League, irse a Rumanía y jugar 60 minutos. Que tengamos futbolistas, que Tincho siga probando por esa banda izquierda cuando Hugo Álvarez descanse, cuando Carreira tenga que jugar por el otro lateral. Bueno, seguir construyendo, pero no tener una temporada de transición en la cual te va a entrar más dinero, vas a tener mejor exposición y demás, sino que aproveches eso para ir a por todo. Es que llegados a este punto, creo que el Celta, de verdad lo digo, se planta ante uno de los años más ilusionantes de su historia reciente. Si todo va bien, si el portero para, si los defensas defienden, si el medio campo mueve el balón y si hay alguno arriba que mete algún gol que otro, pues yo creo que sinceramente va a ser muy difícil hablar mal de un Celta que cada vez va cogiendo color de una forma más ambiciosa. Quiero leeros a vosotros, no sé cómo estáis con la llegada de Brian Zaragoza. Ya digo que yo creo que me tengo que remontar bastante atrás para recordar una ilusión con un fichaje como puede ser Brian Zaragoza, y no sé si me tengo que ir hasta en remor. Fijaos lo que os digo, es cierto que Bamba llegaba con un buen cartel, pero bueno, se encargó pronto de tirarlo por tierra. Pero es que Brian Zaragoza, amigos, es uno de esos fichajes que despunta, que empieza a subir en la liga y que, bueno, pues suena para ser suplente del Barça, para fichar por el Villarreal de turno, y acaba siendo el Celta el que lo pesque. Estamos en otra dimensión a lo que venimos viendo en los últimos años. Creo que tanto la dirección deportiva como la presidencia, como en general la directiva, lo tiene claro, y creo también que nos espera un año bonito, un año ilusionante, y esperemos que un año ambicioso. Esperemos también que os suscribáis, que bueno, estaremos aquí dando caña, que si fichajes, que si rumores, que si partidos de pretemporada. Bueno, ya sabéis que aquí no hay descanso. Dejaos también un like si os ha gustado el vídeo. Repito, lo que más me interesa en este tipo de casos son los comentarios, que haya un poco de debate en los comentarios, saber cómo es la incorporación de Brian Zaragoza a ojos del celtismo, y nosotros nos vemos en otra, no sé si tan bonitas e ilusionantes, pero seguramente igual de importantes para un proyecto del Celta que esperamos sea el proyecto del Celta. Chao.